Podemos verla. Ah, Antes de ir a Deuteronomios, me gustaría ir a Éxodo. Vamos a ir a Éxodo primero. En Éxodo capítulo 12. En Éxodo capítulo 12. En Éxodo 12, en el capítulo 12, vamos a ir todos para allá en Éxodo. Y después podemos ir a Deuteronomio después, pero vamos a ir ahorita a Éxodo, que pienso que tenemos aquí muy bien. Muy bien, Éxodo capítulo 12. Vamos a empezar leyendo esto y quiero empezar diciéndoles, mis muy amados, que esta semana, empezando del día de ayer al haber caído el sol, gloria al Señor, empezó una de las celebraciones más grandes que tenemos nosotros como hijos de Dios, como cristianos evangélicos y también nuestros hermanos mayores, nuestros hermanos judíos, gloria al Señor, de los cuales por medio de ellos viene nuestra salvación, dice la palabra de Dios. Es una de las escrituras más, de las celebraciones más fuertes que tanto ellos celebran, el pueblo de judío, como nosotros. Y creo que es de suma importancia. Yo estaba ayer con mi familia, gloria al Señor, teniendo una cena especial con ellos, gloria al Señor. Yo creo que es de suma importancia entender porque en todo el mundo, gloria al Señor, la gente está celebrando lo que se le llama la Pascua. Gloria al Señor, en hebreo es Pesach, gloria a Dios, y en nuestro español lo entendemos como la Pascua, en inglés es Passover, es una palabra también, y es una palabra bastante significativa. Pero es importante entender de dónde, cómo vino esto, cuál fue el principio de esta celebración, porque lo que pasa es que la mayoría de las personas comienzan a celebrar algo y ni siquiera se dan cuenta de lo que están celebrando. Lo celebran tradicionalmente, quiere decir por una tradición. Y es importante de que, aunque tener tradiciones es bueno, pero son peligrosas las tradiciones, gloria al Señor. Hay tradiciones familiares donde se reúnen todas las familias al fin de año, entendible, gloria al Señor, no hay ningún daño con eso, pero en las tradiciones, gloria al Señor, religiosas, a veces se mezclan cosas que no son verdaderas, en otras palabras, pueden ser falsas. Entonces, es importante que nosotros como creyentes en el Dios de Israel, en el único y verdadero, el Dios invisible, nosotros entendamos lo que es bíblico, lo que es verdadero y como hijos de Dios lo que debemos nosotros de creer y celebrar. Entonces, tendríamos que llegar a la iniciación de esto. Primeramente, la Pascua no empezó con Jesús. La Pascua empezó allá con el pueblo de Israel cuando Dios llamó a Moisés. Cuando Dios llamó a Moisés, gloria al Señor, y le dijo que fuera y lo iba a enviar a una misión. Él tuvo un encuentro con Dios en la zarza. Gloria al Señor. Dios habla con él por primera vez. Gloria al Señor. Habla con Moisés y le dice que va a ir a liberar a su pueblo y que él va a ser usado por Dios, que iba a usar a Aarón, su hermano, también, gloria al Señor, que Aarón iba a ser el vocero y Moisés iba a hacer la representación de Dios, porque iba a ser una gran liberación. Moisés no era Dios. Moisés era un instrumento usado en las manos de Dios, pero iba a representar a Dios 100%, no solamente con palabras, pero con milagros, con mano fuerte y poderosa. La palabra bíblica nos enseña que cuando Dios envió a Moisés a Egipto, el pueblo de Israel estaba en esclavitud. Al estar en esclavitud, el pueblo de Israel, por 450 años, 450 años, en sí el pueblo no estuvo en esclavitud 400 años ni 450. Fueron menos años que estuvo en esclavitud, aproximadamente unos 230 años. Porque durante el tiempo que estuvieron ellos y llegaron por primera vez ahí, el faraón que se encontraba era un faraón que los amaba. Pero ahora todo había cambiado.
El pueblo estaba en esclavitud y ahora necesitaban ser liberados. Entonces viene Dios, toma a Moisés, a ese hombre llamado por Dios, muy conocido por todos nosotros, Moisés, y he enviado a la gran misión de representar a Dios y de liberar a un pueblo que Dios amaba, el pueblo de Israel. Cuando todo esto está ocurriendo, nos damos cuenta de que el faraón, su corazón es endurecido. La escritura nos dice que el corazón se le endurece. Y cuando Moisés llega con él y le dice, mira, dice el Dios de Israel que dejes ir a su pueblo. Primeramente le dice que lo deje ir y que camino de 3 días iban a ir a dar sacrificio a Dios. Camino de 3 días. El faraón no le hace caso, no deja ir a su pueblo, camino de 3 días, sino que más bien se endurece su corazón. Es ahí donde Dios ya le había dicho a Moisés, ya le había anticipado que el corazón de faraón se iba a endurecer. Y cuando el corazón del faraón se endurece, en ese momento Dios ya le había dicho que iba a libertar a su pueblo con mano poderosa. Quiere decir que aunque Dios ya lo sabía todo, ahora necesitaba ejercer su mano con poder entre esa nación. ¿Y qué pasa? Cuando eso pasa, nosotros hemos leído, estudiado y reconocemos que es cuando Dios comienza a enviar las plagas, lo que nosotros hemos escuchado como las plagas. Ahora, cuando Dios comienza a enviar estas plagas, es importante, gloria al Señor, entender que cada una de estas plagas que Dios estaba mandando representaba algo y representaba a alguien. La mayoría de las personas no entienden esto. Y cuando se habla de las plagas, no entienden de que había una gran representación. Nosotros tenemos que entender que entre el pueblo egipcio, que no adoraban al Dios de Israel, tenían muchos dioses, muchísimos dioses. Si nosotros comenzamos a estudiar bien el tema, nos vamos a dar cuenta que ellos tenían aproximadamente unos 600 dioses que ellos adoraban. Ahora, es importante entender que ellos por todo este tiempo habían tenido esa adoración a cada uno de esos dioses. Y en medio de esos dioses, ¿qué pasaba? Cada uno de ellos tenía una figura. Y no solamente una figura, pero para cada cosa tenían un dios. ¿Ok? Por ejemplo, ellos tenían un dios. Si nosotros estudiamos en el libro de Éxodo y al final de Génesis, nos damos cuenta de que en el libro de Éxodo aparece un río. Ellos se encuentran en un río que se llama el río Nilo. Bueno, cuando nosotros estudiamos esto, nos damos cuenta que en el río Nilo es el primer lugar donde Dios ocupa mandar una plaga, gloria al Señor, en ese momento, que es la plaga donde Dios convierte el agua del río Nilo en sangre. Ahora, interesantemente, gloria al Señor, pudiéramos preguntarnos, ¿por qué fue esa la primera plaga? Bueno, pensemos un poco. El río Nilo es donde la gente tomaba agua, pero no solamente tomaba agua, pero de ahí se regaban toditos los sembríos, las hortalizas, los árboles, se regaban de ahí. O sea que el río Nilo era una de las cosas más importantes en Egipto para ellos. Ahora, imagínense ustedes, lo interesante en todo esto, y yo quiero mostrarles un poco una imagen de algunos de los dioses de que ellos adoraban. Ahora, aunque esta imagen no representa a todos los dioses, pero quiero mostrarles esta imagen para que se den cuenta algunos de los dioses de que ellos adoraban. Ahí está. Bueno, uno de esos dioses era el dios Horus, ¿ok? Fíjense bien en la imagen en el primero. Quiero que se fijen, lo guarden en su mente, ¿ok? Ese era el dios Horus. Otro dios era el dios Set, ¿ok? El dios Set, que tenía cabeza de animal con un cuerpo de hombre. Horus, que era el primero, tenía una cabeza de águila, pero su cuerpo era de hombre también. Había el otro que se llamaba Thoth, ¿ok? Thoth, que también tenía cabeza de animal, era con un pico largo y tenía cuerpo de hombre. Y después era Khnum, ¿ok? O Khnum, ¿ok? Que tenía cabeza de becerro con cuernos. Después era Hathor, que era
una diosa con cuerpo de mujer en la cual tenía en su cabeza como un sol, porque recordemos que ellos también adoraban al sol y adoraban a la luna. Ok, muy importante. Después era Sobet, y Sobet tenía cuerpo de hombre y cabeza de cocodrilo. Ok, Ra también muy parecido a Horus, ok, pero era un dios que había salido también de ahí. Y después tenemos Amón, Amón, y después a Pitá en esta figura. Bueno, pueden imaginarse que cada uno de esos dioses, ok, no solamente ellos lo adoraban, pero le rogaban, le pedían con grandes peticiones. Entonces es importante el notar de que cada uno de ellos, gloria al Señor, representaba algo no solamente para el pueblo el pueblo de Egipto, pero también en el corazón del pueblo de Dios. También ya se estaban sembrando cada una de esas imágenes. Entonces regresemos a esto, a la lectura. Cuando Dios manda la primera plaga, cuando Dios pone la primera plaga, ¿ok? Bueno, la primera plaga, una vez más, era que Dios había convertido el agua del río Nilo en sangre. Todos nosotros sabemos eso y algunos de ustedes lo han visto en alguna película. Gloria al Señor de los 10 mandamientos. Gloria a Dios. Pero lo interesante es que ellos tenían un Dios, escuche bien, uno de los tantos, tenían un Dios que se llamaba Api, con H. Se escribe H-A-P-I, Apis, ¿ok? Y este Dios Api, gloria al Señor, que mi hijo les mostrará cuando lo encuentre, este Dios Api, gloria al Señor, era el Dios de la divinidad del río Nilo. Escuchen bien esto, el Dios de la divinidad del río Nilo. Ahora, ¿por qué Dios hiere, gloria al Señor, el río Nilo? Bueno, simplemente porque lo primero que quería hacer Dios con estas 10 plagas no era solamente atemorizar a los egipcios. Ahí está. Gracias. Este Dios, ¿ok? Api, o se escribe casi como en inglés como happy, ¿ok? Es H-A-P-I. Pues este Dios que ellos tenían, que se llamaba Api, era al que ellos adoraban, le rogaban, le pedían. ¿Ok? ¿Para qué? Para que el río Nilo se mantuviera limpio, se mantuviera puro, porque ellos sabían que todas las cosas que ellos hacían dependían del río. Por ejemplo, para poder sobrevivir tenían que tomar agua. Pero no solamente eso, pero para poder comer, ¿de dónde sacaban los peces? Los peces los sacaban del río. ¿Y quién se los otorgaba en la mente de ellos orándole a Api? Era Api, el rey, ok, el dios Api. Entonces viene Dios y dice, bueno, voy a comenzar por ese Dios que ustedes adoran, por ese Dios que ustedes le han dado y han creído en esa virtud. Entonces viene Dios sabiamente, gloria al Señor, y comienza a herir a uno de los dioses más fuertes. Ellos tenían 4 más fuertes, pues ese era uno de ellos, el dios Api. Puedes imaginarte lo que Dios estaba tratando de hacer. Lo que Dios estaba tratando de hacer es comenzar a derrumbar al primero de sus dioses, al Dios en el cual ellos dependían. La fe de los egipcios estaba fundada en diferentes dioses y la fe de ellos se encontraba en uno de estos dioses llamado Api. Bueno, este Dios, una vez más, era el Dios de la divinidad del río Nilo. Ahí lo encontramos. Gloria al Señor. Los 3 dioses más poderosos que ellos tenían. Gloria al Señor. Ahí está la imagen. ¿Ok? Si pueden ver, cada uno de ellos es representado. Fíjense bien esa imagen que está siendo mostrada ahorita. Usted lo puede ver. Ahora, no solamente del río salían los peces, pero también del río salía el agua que iba a regar los sembríos. Entonces, pero no solamente el agua, pero también en ese río se encontraban también cocodrilos. Ok, gloria a Dios.
Ahora, entonces, viene Dios y comienza a derribar a su primer Dios. Y lo primero que hace es que convierte las aguas en sangre. Ahora, al convertir Dios las aguas en sangre, ¿qué era lo que iban a hacer ellos? Le iban a comenzar a pedir ¿a quién? Al dios Api. Todos ellos iban a comenzar a rogar, empezando desde el faraón y todos los que se encontraban con el faraón, los hechiceros y todo eso, iban a comenzar a rogarle al dios Api que esa sangre, esas aguas que se habían convertido en sangre, se diluyeran y se parara, se detuviera. Pero ¿qué pasó? La enseñanza y la escritura nos da a nosotros a reconocer que nadie pudo detener. Escucha, aunque los magos, los hechiceros, trataron de hacer lo mismo que había hecho Dios en ese momento, usando la vara de Aarón, en ese momento no pudieron hacerlo. Replicaron y dijeron, nosotros también podemos hacer lo mismo. Pero después se dieron cuenta, gloria al Señor, que esas aguas siguieron convertidas en sangre por muchos días. ¿Y qué pasó? Comenzaron a morir los peces que se encontraban en el agua. No solamente los peces, pero ahora ¿de dónde se iban a alimentar ellos? No podían tomar sangre al tomar agua del río. Entonces tuvieron que cavar en otro lugar fuentes de agua para poder sobrevivir. Pero lo importante en todo esto, que en ese momento, por más que le pidieron, le oraron a ese dios Api, que era la divinidad del río Nilo, no lo pudo lograr. Lamentablemente, Dios estaba enviando un mensaje hacia el pueblo egipcio. ¿Qué pasó? El corazón del faraón se vuelve a endurecer. ¿Y qué pasa después? Viene Dios y manda la segunda plaga, y es la plaga de las ranas. Fíjense bien, la plaga de las ranas. Interesante. Ahora, en esta plaga de las ranas, una vez más, ¿de dónde salen las ranas? Obviamente que salen de las aguas. En ese momento, cuando las ranas comienzan a invadir a todo Egipto, que era la segunda plaga, pueden imaginarse que después de que ellos le estaban orando y pidiendo, rogando, rezando, como le quieran llamar, a ese dios Api, en vez de que ese dios Api hubiera quitado la sangre de las aguas, ahora les manda ranas. La segunda plaga. Pueden imaginarse ustedes, después de estar rogando, que mande otra tragedia, otra plaga al Dios que le están orando. Esa fue exactamente lo que pasó. La mayoría de nosotros, cuando leemos las plagas y leemos la historia, se nos ha hecho redundante. Se nos ha hecho una historia y la mayoría del cristianismo puede decir, yo ya me sé esa historia. No, tú no te la sabes bien. Porque lo que tú no has entendido es que cada vez que Dios estaba enviando una plaga, lo que estaba tratando de hacer Dios es enviar un mensaje. Y el mensaje era claro. No solamente Dios quería que su pueblo fuera liberado, pero que el pueblo de Egipto entendiera que cada uno de esos dioses, empezando con Api, estaba siendo derrumbado. En ese momento estaba siendo derrotado. Entonces, en vez de ayudarle, parecía más un castigo. La tercera plaga, nosotros sabemos, gloria a Dios, que fue la plaga de los piojos. Aunque el corazón del faraón se volvió a endurecer con la plaga de las ranas, y vino Dios y le preguntó, ¿cuándo quiere que te quite la rana? Increíblemente, faraón le dijo, mañana. ¿Puedes tú entender este mensaje? ¿Cómo puede ser, yo me pregunto, que haya habido una plaga en medio del pueblo egipcio y que cuando Dios manda a Moisés a preguntarle cuándo quería que le quitaran las plagas, él dice mañana? ¿No te asustas de cosas como esa? Si tú estuvieras en una situación como esa y Dios te manda un mensajero de Dios, un hombre de Dios a preguntarte, ¿cuándo quieres que te quite esta plaga o este problema? ¿Dirías tú mañana? Parecería que claramente que cuando el corazón de una persona está endurecido, por más cosas duras que le estén pasando en ese momento,
no abre su corazón delante de Dios. ¿Y qué tiene que venir? Una reprensión más fuerte. Una reprensión más fuerte. Entonces envía ahora la plaga de los piojos. ¿Y de dónde salieron los piojos? ¿De dónde salen esos piojos después de las ranas? Gloria al Señor. Pues esos piojos tienen que salir de la tierra. ¿Ok? De la tierra. Pero lo importante y lo interesante es que si salían de la tierra, ahora yo me pregunto que si salían de la tierra, cada uno de esos dioses, ¿quién era el Dios de la tierra de ellos? ¿Quién era el Dios de la tierra de ellos? ¿A quién le oraban ellos para que les diera las hortalizas, lo que iban de comer? Pues ellos tenían un Dios también. Gloria a Dios. El Dios de la tierra de Egipto. El Dios de la tierra de Egipto. ¿Y cómo era que se llamaba ese Dios de la tierra de Egipto? ¿Cómo era que se llamaba ese Dios que ellos adoraban? Tiene su nombre. Tiene su nombre. ¿Y cómo se llamaba? Déjeme buscárselo rápidamente. Rápidamente, déjeme buscárselo. ¿Cómo se llamaba ese Dios de la tierra? Gloria a Dios. Ese Dios de los piojos era Geb y se escribe G-E-B. G-E-B. Geb. Y era el Dios de la tierra. Gloria al Señor. Voy a pedir que mi hijo les muestre una imagen de ese Dios que se llamaba Geb, que es G-E-B, que era el Dios de la tierra. Y cuando él se los muestre, ustedes podrán verlo con claridad, gloria al Señor, que a ese Dios, que era el Dios de la tierra para ellos, era el Dios de que ellos oraban, pedían, y era un Dios que tenía un cuerpo, gloria al Señor, y en su cabeza tenía un ave, gloria al Señor, tenía un ave. Y ese Dios era Geb, ¿ok? Era Geb, gloria al Señor. Ahora, ahorita en lo que él está tratándoles de mostrar eso, gloria al Señor, y yo estoy tratando de engrandecer mi pantalla, gloria al Señor, a ver si puedo hacerlo, gloria a Dios, déjenme ver si lo puedo hacer, si no, gloria al Señor, voy a quedarme de esa manera sin ningún problema, gloria a Dios, pero ese Dios que era Geb, gloria a Dios, es el Dios que ellos adoraban. Ahora imagínense, viene el Dios que ellos adoraban y le manda la plaga de los piojos. Los piojos venían de la tierra, gloria al Señor, y ahora tienen que pedirle a ese Dios y ese Dios no se los quita. Ahora viene Dios y derrumba a otro de sus dioses. Una vez más los derrumba. El corazón del faraón se vuelve a endurecer, gloria al Señor. ¿Y a quién manda Dios? Manda otra plaga, que es la plaga de las moscas. La plaga de las moscas. Gloria al Señor. ¿Tenía un Dios los egipcios que tenía que ver con todo esto? Absolutamente. Uno de los dioses más importantes que representaba la fuerza para ellos, la fuerza creadora, la naturaleza, gloria al Señor, era Osiris. Osiris estaba representado, gloria a Dios, como un hombre, gloria al Señor, coronado de un avestruz. Ese dios Osiris, gloria al Señor, era el dios que estaba representado, gloria a Dios, ahí, con esa fuerza, con ese poder. Pero ni aún así, el faraón doblega su corazón y se le endurece más todavía. Y después de la plaga de las moscas, viene y aparece la peste del ganado. Ahora vamos a las pestes del ganado. ¿Habrán tenido ellos un Dios que también tenía que ver
con el ganado, tenía que ver con los animales de la tierra. Absolutamente que sí, absolutamente que sí. Y este Dios, que era el Dios de los animales, del ganado, uno de los dioses más poderosos de ellos, porque les daba, entre comillas, la alimentación de las carnes. Pues este Dios también tenía que ser derrotado. ¿Y qué viene después de las pestes del ganado? Vienen las úlceras. Viene Dios y le manda las úlceras. Y cuando Dios le manda las úlceras, ok, había un Dios que se llamaba Honsu, con J. Honsu, Jonsu. Honsu. Gloria a Dios. Bueno, este Dios era el Dios de los muertos. Aparece en los libros de los muertos de ellos. Gloria al Señor. Y era un Dios que ellos adoraban. Gloria al Señor. Y en ese momento vienen las enfermedades. ¿Y a quién le tenían que pedir? Obviamente a otro de sus dioses. Pero cuando estaban con las úlceras ahí puestas, ninguna de esas cosas que estaban pasando, ninguna de esas plagas que estaban viniendo sobre ellos, podía hacer cosas semejantes. No podían hacer nada en absoluto. Y una tras otra, gloria al Señor, se iban mostrando como dioses débiles, como dioses que no podían ayudarlos, como dioses que no podían hacer nada por ellos. Interesantemente, ninguna de estas plagas, ninguna de estas plagas estaba causando en absoluto ningún daño a los hijos de Dios. Allá estaban los hijos de Dios, escuchando y viendo el dolor, viendo cómo ellos le clamaban a sus dioses y ninguno de esos dioses podía acudirles a ellos. Después de todo eso, el corazón del faraón se sigue endureciendo. Día tras día parecía que se iba a arrepentir y de pronto se volvía a molestar, engrosar el corazón una vez más. ¿Y qué mandó después de la úlcera Dios? Llama la lluvia del granizo, la lluvia, gloria a Dios, de los truenos, del fuego, gloria a Dios. ¿Y quién era el Dios de ellos? Era un Dios, gloria al Señor, que estaba representado como el Dios de los cielos. ¿Y cómo se llamaba el Dios de los cielos? Para ellos se llamaba Amón. Amón. A-M-O-N. Amón. Y ese Dios que representaba al sol y era tanto el Señor de los cielos de ellos, también y de la eternidad, gloria al Señor, entre comillas, tenía la facultad de la renovación constante. Pero ¿qué pasaba? Cuando Dios envía el granizo, gloria al Señor, ¿qué pudo hacer Amón? ¿Qué pudo hacer Amón? Ahí está. Amón no pudo hacer nada. Amón no pudo hacer nada. Porque ¿quién era el que estaba tratando de enviar un mensaje de toda esa idolatría que tenía Egipto? Era el único y verdadero Dios, el Dios de Israel, el Dios de los egipcios. No, no de los egipcios, el Dios de los hebreos. Ahorita ya iba derribando el Dios verdadero a 7 dioses que se encontraban en los altares de ellos. Ahora tenemos que ver que cada uno de estos dioses, ninguno de ellos podía compararse al Dios invisible, al Dios que no se ve, al Dios que no se puede palpar con las manos, al Dios de Israel. Ninguno podía compararse a ese Dios que estaba enviando esas plagas para que se dieran cuenta que Él era el Dios verdadero. Y después del granizo que vino la plaga de las langostas. La plaga de las langostas. ¿Y qué hicieron las langostas? Se comenzaron a comer todo.
Se comían todo lo que habían sembrado, bueno, los que habían mandado a sembrar al pueblo de Dios. Porque recuerden que los egipcios no querían trabajar, querían tener de esclavo al pueblo de Dios. Y el pueblo de Dios estaba trabajando para ellos. ¿Y qué pasó con los cultivos? ¿Qué pasó con todo lo que habían cultivado? Llegaron las langostas y se comenzaron a comer todititos los cultivos de ellos, excepto que no tocaron las cosas que el pueblo de Dios tenía a su lado para comer ellos mismos. Gloria al Señor. Y nos vamos a la próxima plaga, la novena. Gloria al Señor. Cuando llegaron, ¿qué? Las tinieblas, la oscuridad. ¿Tenían ellos un Dios de la oscuridad? Absolutamente que sí. Tenían un Dios que se llamaba Kek. Se escribe K-E-K. Kek. Y ese Dios de ellos, gloria al Señor, ese Dios Kek era el Dios de la oscuridad. ¿Ok? Y estaba representado ese Dios con una cabeza de serpiente. ¿Verdad? No es para nosotros sorprendente que ese Dios de la oscuridad tenga cabeza de serpiente. Porque nosotros sabemos, los cristianos, gloria a Dios, que estudiamos la palabra de Dios, que la serpiente siempre ha representado la oscuridad. Nosotros sabemos que Satán, gloria a Dios, el padre de la mentira, el Dios falso, está representado en la oscuridad y las tinieblas. Gloria a Dios, en todo lo negro, en todo lo oculto, en toda mentira. Pues ellos también tenían a ese Dios que se llamaba Kek. K-E-K. K-E-K. Gloria al Señor. K-E-K. ¿Y qué pasó? Le oraron a ese Dios y no pudo hacer nada. No les pudo mandar la luz. No les pudo poner el sol. No les pudo poner la luna. El Dios de Israel oscureció completamente todo. Gloria al Señor. Pero ni aún así el corazón de Faraón se pudo ablandar. Se endureció. En una ocasión le había dicho al pueblo, gloria al Señor, a Moisés, le dijo, ok, está bien, estoy parafraseando. Voy a dejar ir al pueblo para que vayan a adorar, para que vayan a dar sacrificios a su Dios. Pero en esta ocasión, Moisés le dijo algo que debe ser de suma importancia. Moisés le dijo, mira, nosotros no podemos hacer sacrificios aquí en Egipto. No podemos hacer sacrificios. Porque nosotros sabemos que sería una ofensa para ustedes. Escuche. Porque Moisés sabía lo que ellos adoraban. Y lo que ellos adoraban eran todos esos dioses paganos. Todos esos dioses que tenían su nombre, tenían su culto, tenían su día de adoración, tenían sus altares. Escucha bien, si me estás escuchando. Tenían su día de adoración, tenían su día de culto, tenían sus propios altares. Quiere decir que habían días específicos en que se le adoraban a esos dioses. Escucha, porque el Dios de Israel, el verdadero Dios, nosotros le adoramos todos los días. ¿Escuchaste? Todos los días es adoración a nuestro Dios. Pero ellos tenían específicamente días. Gloria al Señor. Entonces viene Moisés y le dice, mira, Faraón, nosotros aquí no podemos hacer sacrificio. Porque recuerda una cosa, que cada uno de los dioses de ellos tenía cabeza de animal. Escucha, cabeza de animal con cuerpo de hombre. Gloria al Señor. Entonces, esta última plaga, que todavía no he hablado de ella, viene Moisés y le dice, mira, déjanos ir camino de 3 días para adorar a nuestro Dios y allí darle sacrificio. Y Faraón dice, no. Ustedes no van a ir lejos porque ustedes se pueden escapar. Ustedes se pueden ir y no regresar.
aquí háganlo. Y Moisés le dice, pero mira, esto va a ser una ofensa para ustedes. Pero parecía que a Faraón en ese momento no le importaba. Y una vez más se endurece el corazón de Faraón. Corazón endurecido por el maligno. Gloria al Señor. ¿Tenía Dios propósito divino? Absolutamente que los tenía. ¿Era el propósito de Dios? Absolutamente sí, porque él había dicho a Moisés, yo te voy a mandar y voy a sacar a mi pueblo con mano poderosa. Bueno, para mostrar mano poderosa, tenían que venir cada una de estas plagas y enseñarle a Faraón quién era verdaderamente el Dios de Israel. Quién era verdaderamente el Dios verdadero. A quién verdaderamente se le tenía que adorar. No tendría que haber ninguna divinidad. Escucha, ninguna divinidad. Ni en el cielo ni en la tierra que se le pudiera brindar adoración. Solamente, una vez más lo repito, solamente al único y verdadero Dios, al Dios de Israel, el Dios invisible. Pero ni aún así lo dejó ir Faraón y le dice, no, ustedes no van a ir a ninguna parte. Ustedes se van a quedar acá. Yo no los voy a dejar. Y es donde Dios manda la 10ª plaga. La 10ª plaga. Entonces miremos hoy. ¿Cuál era esa 10ª plaga? Ahora sí vamos a ir a las escrituras. Ahí donde estábamos en Éxodo. Donde habíamos dicho, gloria al Señor, en Éxodo. Vamos a regresarnos para allá. Así que agarremos nuestra Biblia. Preparémonos. Gloria al Señor. Porque vamos a ir a Éxodo capítulo 12. Éxodo capítulo 12. Y con toda esta introducción que les acabo de dar, gloria al Señor. Y con esta explicación, y usted lo puede buscar por sí mismo, usted puede encontrar a todos esos dioses paganos que adoraban en Egipto. Gloria al Señor. Y cada uno representaba algo. Quiere decir que cada una de estas plagas que Dios estaba mandando eran no solamente una plaga, sino es que estaba destruyendo a cada uno de esos dioses. Ahora vamos a irnos allí a Éxodo, capítulo 12. Gloria a Dios. Éxodo, capítulo 12. A ver, déjenme ver ahora cómo yo engrandezco mi pantalla para poder leer, porque estoy tratando de engrandecerla. Gloria a Dios, pero no puedo hacerlo. Aleluya. A ver. Voy a tratarla de engrandecer. ¿Cómo la engrandezco? Ahí estoy. Gracias. Amén. Ahora sí. Leamos todos juntos. En el verso 1. Dice, cuando Moisés y Aarón aún estaban en Egipto, Dios les dijo, este mes será para ustedes el primer mes del año y el más importante. Detengámonos ahí. El primer mes del año. Escuchen bien. Ahorita estamos en abril. El primer mes del año iba a ser para ellos esta fecha. Gloria a Dios. Iba a ser el más importante. El más importante. Dice el verso siguiente. Digan a todos los israelitas que el día 10 de este mes, cada familia debe apartar un cordero o un cabrito para comérselo. Dice el verso 2. Dice el verso 2. Gloria a Dios, este mes será para ustedes el primer mes del año y el más importante. Verso 3 dice, digan a todos los israelitas que el día 10 de este mes, gloria al Señor, cada familia debe apartar un cordero o un cabrito para comérselo. Amén. Entonces, ¿qué tenían que hacer ellos? Tenían que agarrar, gloria al Señor, ese corderito en el día 10. ¿Y qué tenían que hacer? Comérselo. Escucha. ¿Qué tenían que hacer? Comérselo. ¿Ok? Tenían que comérselo.
Dice, los animales deben de ser macho, tenía que ser machito. De tan solo 1 año de edad, tenía que tener 1 año de edad el animalito y sin ningún defecto. Pero asegúrense de que el animal que elijan alcance para todos, quiere decir sea suficiente, pues cada miembro de la familia debe comer lo acostumbrado, quiere decir la porción que le toca a cada uno. Si alguna familia es muy pequeña, como para comerse todo el animal, deberán compartirlo con la familia vecina. No desperdicio. A Dios nunca le ha gustado el desperdicio. Cuando cada familia haya apartado su animal, deberá guardarlo hasta el día 14 de este mes. Fíjese bien en ese día. En ese día se tenía que ya apartar el animalito para presentarlo y en ese momento seguir las instrucciones que Dios les había dicho. En ese día, al atardecer, ¿cuándo? Ese día, el día 14. ¿A qué hora? Al atardecer. Quiere decir cuando el sol descendiera. Ya, ese día al atardecer lo matarán. Una vez que se reúnan para comer, tomarán un poco de sangre del animal y la untarán en el marco de la puerta de la casa. Verso 8. Esa noche comerán la carne del animal asada al fuego, acompañada de pan sin levadura y hierbas amargas. Quiero marcar el verso 8. No solamente tenían que matar al animalito, quiere decir sacrificarlo. Y no solamente tenían que tomar su sangre, pero deberían de haberla puesto en los postes de sus puertas, en los lindeles. Cuando pusieran la sangre ahí, era una señal importante. Pero no solamente era la sangre y la señal, pero ahora dice en el verso 7, gloria a Dios, que se tenían que reunir a comérselo. Pero en el verso 8 nos dice cómo tenían que ser comidos. Dice esa noche, quiere decir la noche que lo habían matado al animalito, esa noche comerán la carne del animal. ¿Cómo se la tenían que comer? Asada. Ahí lo dice en el verso 8. Carne asada del animal. ¿Asada dónde? En el fuego. Amén. Dice, acompañada de pan sin levadura y hierbas amargas. Entonces, ¿cómo se tenían que comer el animalito? ¿Con arroz? No. ¿Con frijoles? Tampoco. ¿Con lentejas? Tampoco. ¿Cómo se tenía que comer? Tenía que ser acompañada con pan sin levadura. Quiere decir pan que todavía no esté leudado. ¿Y qué tenían que comerse también? Hierbas amargas. En estas 3 cosas hay una gran enseñanza que nosotros tenemos que entender. Primeramente, la sangre del animalito que tenía que ser, obviamente, muerto para poder tener sangre. Sacrificio. Recuerden eso. Otra cosa que teníamos que entender es que la carne del animalito sacrificado se necesitaba comer. Entonces, en esto, el mandato y el mandamiento era específico. No solamente se debería matar el animalito, pero se necesitaba asar y se necesitaba comer. Si hay algo que se tiene que hacer durante la Pascua, es comer carne. Es comer la carne del animalito que se asó. Gloria a Dios. Importante. Ese era el mandamiento. Se tenía que comer el animalito asado y acompañado, obviamente, de pan no leudado, pan sin levadura, y todo esto tiene una interpretación más adelante, gloria a Dios, y hierbas amargas. Pero sigamos leyendo el verso 9. Pero no vayan a comerse la carne cruda. No se podía carne cruda. Ahí está la prohibición, que no podemos comer carne cruda. ¿Ok? ¿Por qué? Porque la carne cruda, gloria al Señor, ¿qué pasa? Contiene la sangre del animal. Más adelante hay un mandamiento donde dice que la vida del animal está en la sangre. Quiere decir, ninguno de nosotros podemos comer la sangre
de un animal porque es la vida del animal. Amén. Y hay obviamente una explicación que no la voy a dar en este momento, pero una explicación, gloria a Dios, científica. Amén, detrás de eso. Pero continuemos, ¿ok? Vayan a comerse la carne cruda o hervida. Había prohibición, ni cruda ni hervida. Tenía que ser asada. Gloria al Señor. Nada de sancochados. Amén. Y después dice, tiene que asarla al fuego y comerse la cabeza, las patas, las tripas. Todo se tenía que terminar en ese día. Cosa tan tremenda. ¿Ok? Tremendo todo esto lo que está diciendo Dios. Y en el verso 10 le dice, además, deben comer rápidamente. ¿Cómo? Rápidamente. Con la ropa y las sandalias puestas y la vara en la mano, como si estuvieran apurados por salir. ¿Salir de dónde? Pues salir de donde ellos se encontraban, en Egipto. Pero salir no solamente de Egipto, pero salir de la esclavitud. Porque esa salida de salir de Egipto solamente simbolizaba una sola cosa: salir de la esclavitud. De la esclavitud en la que el pueblo de Dios se encontraba atado. Todo lo que ata a una persona, ya sea un vicio, ya sea una forma de vivir, ya sea drogadicción, todo eso es una atadura. Y Dios, así como quería liberar a su pueblo, siempre ha querido liberar a todos sus hijos, incluyéndote a ti e incluyéndome a mí. En el verso 10, gloria a Dios, encontramos que tenían que estarse listos. No decir como el faraón, ¿cuándo te quito las ranas? Mañana. No, yo quiero ser libre hoy. Yo quiero libertad hoy. Yo quiero salvación hoy. Yo quiero ser de Cristo hoy, no mañana. Por eso Dios está enseñando todo esto. Porque el pueblo de Dios tiene que entender que cuando se trata de un mandamiento divino y cuando se trata de la voz de Dios, hay que recibirla y accionar. Acción, acción, acción. Rápidamente, rápidamente, rápidamente. ¿Cuándo quieres salir de ese problema? No mañana, hoy mismo. ¿Cuándo quieres liberación? Hoy mismo. ¿Cuándo quieres libertad? Hoy mismo. Ahorita quiero salvación en mi vida. Ese era el mensaje que Dios estaba enviando. Y dice el verso 11, no deben guardar nada para el día siguiente. Nada para el día siguiente. Porque es la fiesta, ponga atención a eso, porque es la fiesta ¿de qué? De la Pascua en mi honor. Aquí está. La Pascua entonces se estaba tratando de todo esto que estaba aconteciendo. Tenía que haber entonces un animalito escogido, gloria al Señor. Tenía que haber no solamente un animalito escogido, pero tenía que ser sin defecto, tenía que ser perfecto. Y al matarlo o al sacrificarlo, la sangre tenía que ser usada. Ponga atención a esto, tenía que ser usada. Pero no se acababa ahí el mensaje. También se tenía que hacer comida. Tenían que comerse la carne del animalito sacrificado. ¿Cuánto? Toda. ¿Cuánto? Toda. Amén. Gloria a Dios. Eso era la fiesta de la Pascua en el principio. Así empezó. Esta no es la fiesta judía. Esta no es la fiesta de los judíos. Esta es la fiesta de Dios instituida, estipulada, escrita, enseñada, ilustrada para cada uno de sus hijos. ¿Eres tú un hijo de Dios? Si tu respuesta es sí, soy un hijo de Dios, pastor, entonces este es el principio de tu Pascua y de la mía. Así empezamos. Así empezó nuestros hermanos mayores. Así empezaron nuestros antepasados. Porque recordemos, quiero traer algo a la luz.
que todos nosotros tuvimos un principio. Todos nosotros principiamos ¿con quién? Con Adán y con Eva. Todos ellos fueron nuestros primeros padres. Gracias a Dios que ninguno de nosotros creemos ni nos han cambiado la mente, porque sería una locura que alguien piense que desciende de un animal. Por lo menos yo no. Yo sé que desciendo de mi padre Adán y de mi madre Eva. Y de ahí todos nuestros antepasados han pasado. ¿Pero qué ha pasado? Nos hemos perdido en este mundo. Gloria al Señor. Hemos perdido nuestra identidad como hijos de Dios. Hemos ido a muchos lugares y hemos estado equivocados en muchas cosas. Pero con el tiempo, en su amor y en su misericordia, Dios nos ha querido liberar. Esta Pascua se trataba de una liberación completa. Y esta liberación en el verso 8 decía que era la fiesta de la Pascua en su honor, en el honor de Dios. Dice, lo que les sobre deberán quemarlo. Quiere decir, nada se podía quedar. Ahora yo me pregunto, mi bien amado, gloria al Señor. Este fue el inicio de nuestra Pascua. Este fue el inicio de nuestro principio entre los hijos de Dios. Ahora, hay mucho que aprender en todo esto. Esto solamente es la parte 1, la primera parte de esta enseñanza para ti y para mí. Hay muchísimo más que aprender. Todos nosotros somos estudiantes de la palabra de Dios. Todos nosotros no nacemos sabiendo. Tenemos que ser instruidos. El problema ha sido que hemos sido instruidos por gente que ha estado equivocada. Hemos sido instruidos, gloria al Señor, por reglas religiosas que ni siquiera están escritas en la Biblia. Hemos seguido, gloria al Señor, instrucciones, gloria a Dios, y hemos vivido bajo leyes humanas y no bajo leyes divinas. Hoy estamos leyendo lo que es divino, lo que es de Dios. Y estamos aprendiendo que Dios comenzó a derribar cada una de esos ídolos, de esas creencias, de esos dioses paganos que Egipto tenía y que aún el pueblo de Dios había recibido. Y yo se lo voy a mostrar más adelante todo esto. Pero ahí donde se encuentra, gloria al Señor, yo quiero que inclinemos nuestro rostro porque vamos a orar. Vamos a ir todos al trono de Dios en este momento. Vamos a hacer una oración, gloria al Señor, porque en esta Pascua, sí me estás escuchando, en esta Pascua, en esta celebración, en todos estos días, empezando desde el día de ayer, al haber caído el sol, empezó la celebración de la Pascua. Ahora tú y yo nos encontramos en la completación del primer día. Un día completo se ha completado de esta celebración. ¿Y qué tendríamos que haber hecho? Pues lo que lo estábamos celebrando, haber comido carne. Haber comido carne. Pero gloria al Señor. Cierra ahí tus ojos porque vamos a orar. Dios de la gloria. Qué lindo es estudiar tu palabra. Qué lindo es aprender y tener un corazón abierto para podernos llenar de tu luz, para podernos llenar de tu verdad, para podernos llenar de tu palabra. Señor, la verdad es que en tu palabra todo ha sido escrito. Y lo único que tenemos que hacer es nosotros abrirla, escudriñarla. Señor, verdaderamente te doy las gracias por grandes maestros, por grandes siervos. Te doy las gracias por grandes enseñadores de tu palabra. Por hombres, bendito Dios, que están dedicados para enseñar a muchos, aunque posiblemente no todos quieran recibir la verdad. Pero Señor, aquellos hijos tuyos que tenemos un corazón abierto y acabamos de aprender, bendito Dios, la gran historia, Señor, la parábola, gloria a Dios, de la semilla, la parábola de los terrenos, la parábola de los que escuchan tu voz y qué hacen con ella. Señor, habíamos aprendido que nuestro deseo más grande es ser la buena tierra. Nuestro deseo más grande es recibir tu palabra y que tu palabra haga un cambio en nosotros. Señor, que esta palabra que hoy
hayamos recibido no regrese a ti vacía, sino que haga lo que usted le ha mandado hacer. Yo oro en este momento, no por tu palabra, porque tu palabra ya está ungida. Señor, ya ungiste mis labios, ya la palabra ya salió de tu boca, la pusiste en la mía. Ya leímos tu palabra, Señor. Ahora yo te pido por los terrenos, por cada uno de los terrenos donde esta semilla de tu palabra, esta semilla del reino, esta semilla de salvación está siendo depositada. Bendito Rey y Salvador, yo te pido por cada hombre, por cada mujer, por cada joven, por cada jovencita, por cada jovencito, por cada niño, por cada anciano que está recibiendo esta palabra tuya. Yo te ruego, Señor, que sean terrenos fértiles, que sean buenos terrenos, Señor, para que ahora que estamos celebrando esta Pascua, Señor, la celebremos correctamente. Señor, aprendamos el principio de ella para poder entender completamente la totalidad. Bendito Dios, yo te pido que bendigas a cada corazón, a cada padre y a cada madre, a cada casa que se encuentra recibiendo tu palabra. Señor, yo puedo sentir tu presencia, yo puedo sentir tu espíritu, yo puedo sentir, Señor, que tú has derramado sabiduría. Ahora nos toca a nosotros ejercerla y cumplirla, Señor. Oh, bendito Dios de la gloria. Oh, amado mío, por esa bendita sangre, Señor, que fue derramada. Bendito Dios, por esa sangre gloriosa, Padre Santo, que nos ha cubierto. Señor, en que tú has hecho pasar el mal sobre nosotros. En que, Señor, el mal no nos ha llegado por esa sangre preciosa que ha sido puesto, Señor bendito, en los lindeles de las puertas. Aunque cualquier plaga llegara, Señor, a este mundo, Señor, a tus hijos, no nos tocará. Ha sido tu promesa. Señor, aquellos que hoy en el principio estamos entendiendo los principios de la paz. Señor, bendice, Espíritu Santo. Lleva convicción, Espíritu Santo. Lleva convicción a cada corazón. Que las personas se conviertan a ti, no a una religión, a ti, Señor, bendito, para que puedan entender, bendito Dios, que en ti, Señor, hay salvación absoluta, no en la religión, sino en ti, Padre amado. Señor Padre, que nosotros los pastores, los siervos de Dios, los maestros, Señor, instruimos de acuerdo a tus mandamientos divinos, de acuerdo a tu palabra, Señor. Y que entre más le escudriñamos y más le estudiamos, más podemos dar a conocer las verdades bíblicas a tus hijos. Señor, perdona a aquellos que se han equivocado. Perdona a aquellos, Señor, que hemos hecho lo incorrecto. Perdona a aquellos, Señor, que no sabíamos o rechazamos el mensaje o tu palabra. Señor, no sabíamos que estábamos rechazándote a ti. Pero hoy, Señor, hemos aprendido el inicio de la Pascua. Y hemos aprendido, Señor, que se celebra comiendo. Se celebra, Señor, comiendo. No se celebra obteniéndonos de alimento, sino comiendo. Ese fue el principio. Pero ¿por qué la religión, bendito Dios, ha cambiado las verdades bíblicas? ¿Por qué la religión ha cambiado, Señor, bendito Dios, y ha querido quitar, remover, romper las páginas de tu libro santo y decir que no ha sido así? Hoy, Señor, envía la luz a cada uno de tus hijos que con amor, Señor, la reciben. Y no permitas que la oscuridad, que el Dios de la oscuridad, Señor, se acerque a ellos, sino que ahora que tu luz resplandezca, esos terrenos que sean fértiles y que den frutos, Señor, y lo distribuyan y no tengan temor, Señor, de distribuir este mensaje, ni de enseñarlo, ni de compartirlo, aunque sea rechazado. Señor, yo bendigo, Señor, a tu congregación de los santos. Yo bendigo a cada hijo tuyo. Señor Padre, aquellos que te estamos pidiendo perdón, porque para poder recibir en esos momentos, bendito Dios, libertad, tenemos que pedir perdón. Si hay cautividad, tenemos que pedir perdón. Si hay vicio, tenemos que pedir perdón. Si hay maldad, tenemos que pedir perdón. Si hay idolatría, tenemos que pedir perdón. Porque no podemos recibir salvación, no podemos recibir libertad si primeramente no hay arrepentimiento. Señor, así que todos nos arrepentimos. Nos arrepentimos de los pensamientos, de las palabras,
Señor, de la injuria, de las cosas que a veces pudimos haber dicho en contra de alguien sin haberlo conocido verdaderamente. Hoy queremos conocerte a ti, oh Dios de Israel, oh Dios invisible, oh Dios que derrota a todos los dioses, que los haces trizas y que convences a tu pueblo. En el nombre de Jesucristo, yo te bendigo con todo mi corazón y con todo mi amor. Amén. El Señor les bendiga, mis amados hermanos, una vez más. Soy el pastor Manuel Castro Jr. en la ciudad de Milpitas, California, en los Estados Unidos. Les amo en el Señor. Conéctense todo el tiempo con nosotros por medio de este enlace o por medio de YouTube. Ahí aparecemos en YouTube como Iglesia de Jesucristo, Templo Mahanaim, Pastor Manuel Castro Jr. Les amo en el Señor una vez, mis hermanos, y me he gozado con todos ustedes. En el nombre de Jesús les bendigo. Gloria al Señor. Aleluya. Yo vivo en paz, porque Dios siempre tiene el control. Dios siempre tiene el control. Porque desesperarme, vivir, Dios siempre tiene el control. Porque atemorizarme, Dios siempre tiene el control. Porque cuestionarle, y aunque no entienda lo que